¿Qué tal, mi gente? Vamos con la Catuar, que es, según ella, se certifica la defunción del régimen chavista. Vamos a ver qué ha pasado y, sobre todo, con Diosdado Cabello. Así que, si os parece, vamos a ir tocando un poco la actualidad y vamos a ir un poco complementando. Espero que también comentéis cómo estáis viviendo desde allí. En los últimos días hemos ido denunciando cómo el régimen chavista ha estado intentando silenciar e incluso desapareciendo a personas, a periodistas que estaban contando la realidad de Venezuela. Fijaros, sigue siendo lo mismo que hace varios meses, cuando estaba Maduro, ¿no? Sigue todo igual. Crónica de una muerte anunciada. ¿Se acuerdan de esa novela? Decía algo así. Lo mataron a las 7 de la mañana. Esta es una de las novelas más extraordinarias de Gabriel García Márquez. Todos sabían que iba a ocurrir. Todos veían el desenlace acercarse. Nadie logró impedirlo. Es lo que dice la novela. Ayer ocurrió algo muy similar. Solo que la muerte anunciada no fue la de un hombre, fue la de la narrativa. Durante casi 4 horas, el señor Diosdado Cabello creyó que estaba conduciendo su programa. En realidad estaba certificando el acta de defunción del mayor instrumento de poder que construyó el chavismo durante un cuarto de siglo. La capacidad de decirle a los venezolanos que debían creer. Los terremotos no solo partieron edificios, partieron la ilusión que siempre han pretendido dar ellos. La de un Estado que podía seguir administrando la realidad desde un estudio de televisión. Por eso habló, digo textual, de un enjambre comunicacional. ¿Les suena esa frase que últimamente la hemos escuchado con mucha regularidad? Bueno, eso no fue una expresión improvisada, fue una confesión. Por primera vez descubrieron que ya no existe un centro capaz de controlar la información. El relato dejó de salir de Miraflores y comenzó a salir de los escombros. Miles de venezolanos hicieron lo que ningún aparato propagandístico pudo impedir, mostrar la verdad. Solo un teléfono celular, ¿verdad, Diosdado? ¿Te referiste a eso? Y la desesperación de buscar ayuda donde el Estado nunca apareció. Solo bastó un teléfono celular. Total. Mientras los funcionarios estaban organizando ruedas de prensa, los ciudadanos estaban organizando rescates. Claro, esa es la rabia que tenemos, evidentemente, primeramente los venezolanos y segundo los que seguimos el día a día. ¿Se puede ser peores personas y más torpes de mientras que había, no sé si recordáis esa imagen de hace una semana, una excavadora enorme detrás de Diosdado Cabello, él ahí, no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, un rato, una rueda de prensa. Y yo digo, pero si ese hombre está nervioso, el conductor, el chofer de la máquina, está nervioso porque está deseando de ponerse manos a la obra. ¿Qué leches hace haciéndote la foto detrás, delante, con esa maquinaria pesada detrás? Déjalo que se vaya y que recupere cuerpo. Con vida va a ser posible. Es que yo, de verdad, yo alucino. Mientras el poder escribía comunicados, las víctimas escribían la historia. Y esa diferencia, se los vengo diciendo, cambió el país. Por eso Diosdado sigue obsesionado con los periodistas internacionales. Porque aquellos colegas no hicieron política, simplemente hicieron su trabajo, hicieron preguntas. Y a veces una sola puede derrumbar más poder que 100 discursos. Las respuestas nunca llegaron, pero sí los insultos, las descalificaciones. Llegó la vieja receta del enemigo externo. Siempre es la misma. Antes era el imperio, cómo cambian las cosas. Hoy es la matriz comunicacional. Cuando la realidad deja de obedecer, el poder comienza a gritar. Y es lo que hemos estado viendo durante los últimos días. Pero los gritos, como sabemos, no van a levantar edificios ni van a rescatar a sobrevivientes. Ah, claro. Los miserables, como los llamó Diosdado anoche, tienen nombre. Y son las madres que grabaron hospitales sin insumos, los vecinos que cavaron con sus propias manos, los rescatistas que llegaron antes que el Estado, los periodistas, sí, los periodistas, que documentaron los que otros querían ocultar. Son millones de venezolanos que descubrieron que la verdad pesa mucho más que cualquier cadena nacional. Y allí está la verdadera fractura. El régimen gobernó por mucho tiempo porque lograron convencer a muchos de que podían definir el significado de los acontecimientos. Hoy ya no se discute cómo resolver la tragedia, se discute cómo explicar por qué perdió el control sobre ella. Mientras unos siguen fabricando... Fijaros que esto era algo que ha sido catastrófico, que ha sido evidentemente no creado por el hombre, por la mano humana, sino, oye, un desastre natural, ¿no? Podríamos debatir si en la mano humana tenemos ahí
un poco, ¿no?, el hecho de que nos estemos cargando el mundo. Pero bueno, en fin, son placas tectónicas, son cosas que iban a suceder de todas maneras, echemos CO2 o no y tiremos plásticos al mar. Eso de todas maneras iba a suceder seguramente. Pero lo que sí está claro es que aquí tenían una buena ocasión el régimen para lavar un poco la imagen de Maduro, o sea, desligarse, mejor dicho, de la imagen de Maduro y ser un nuevo régimen en el cual, oye, mira, se ha actuado con vehemencia, con rapidez, con solvencia, se ha aceptado la ayuda de Estados Unidos, vemos a Diosdado gritando y discutiendo con varios estadounidenses diciendo que aquí no se entra. Vamos a ver, que vienen a ayudar. Eran rescatistas y militares que venían a ayudar, pero claro, no se fiaban, tal cual, en fin. Ha sido un despropósito total. No se ha hecho todo lo que se pudiera hacer. Ese es el tema. Enemigos, otros comienzan a hablar de instituciones, reconstrucción, elecciones y gobernabilidad. Son dos países en este momento disputándose el mismo territorio. Uno vive de prolongar el conflicto y el otro intenta construir el día después. Por eso también atacan cualquier negociación internacional y cualquier iniciativa que acerque a Venezuela a una salida democrática. Diosdado ayer volvió a lo mismo. Trató de sembrar incertidumbre en esta nueva mesa que se está instalando. Y trató nuevamente, con chismes, porque es lo único que sabe hacer, dividir a las fuerzas democráticas. Y esto no es miedo a una conversación, es miedo a un futuro donde la propaganda ya no puede sustituir a la legitimidad. Hay un detalle que pasó casi inadvertido. Diosdado habló durante horas y, sin embargo, nunca logró cambiar una sola imagen de los venezolanos que ya habían visto. Esa es la diferencia entre un discurso y la realidad. Los terremotos dejaron miles de víctimas, pero también dejaron algo que el chavismo jamás imaginó perder: el control del significado de los hechos. Desde ese momento el protagonista dejó de ser el poder y pasó a ser la ciudadanía. Porque cuando un pueblo comienza a narrarse a sí mismo, ningún régimen puede volver a escribir la historia en su nombre. Y allí empieza una transición verdadera. No cuando cae un edificio, no cuando cambia un gobierno, sino cuando cae la última mentira capaz de sostenerlo. Y ese día ya llegó. Y lo más irónico de todo esto es que quien terminó anunciándolo fue el propio Diosdado Cabello. Total. Pausa. Ya venimos con más. Es lo que digo, me parece una auténtica vergüenza. Todo lo que han hecho con respecto a los terremotos. Creo que se podía haber hecho muchísimo más. Como sabéis, no estoy tirando a lo fácil. No lo digo yo. Lo dicen cientos de testimonios. Periodistas que han estado desaparecidos o han estado desapareciendo casualmente cada vez que hacían una crítica, cada vez que demostraban que policía, que algunos del régimen estaban dedicándose a robar en vez de ayudar. En fin, yo entiendo que esto es una minoría y que no lo vamos a extrapolar a todos los policías venezolanos, ni mucho menos, pero que no se ha hecho todo lo que se podía. ¿Dónde estaban esas maquinarias? Esto era para acoger a todos los militares y meterlos ahí a ayudar, todos los militares venezolanos. Todo el que quisiera venir a ayudar, incluso es algo excepcional. Oye, países que quieran venir a ayudar, sois bienvenidos, sin ningún tipo de problema. Que ha habido gente de mi pueblo allí ayudando, bomberos durante varios días. Es que es la leche. En fin, mi gente, no sé qué opináis al respecto, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.